estamos de vuelta para seguir conversando con Luis. Hemos estado un poco en este camino que tú nos mencionabas, Luis, sobre la parte de antropología, pensamiento sistémico, estrategias de futuro orientadas a organizaciones. Y me gustaría preguntarte en lo que a ti te toca ver en México, como cuál es el estado de las estrategias de futuro, las conversaciones de cómo incluir esta perspectiva de futuro en las organizaciones, como qué te ha tocado ver a ti y cuál es el estado en el que consideras que esto se encuentra. Creo que somos un poco más conscientes. Creo que todavía no está en la parte mainstream, digamos, ¿no? O sea, eh, ya si ya evoluciona el señal de cambio, digamos, ya es una tendencia, ¿no? Ya está un poquito ahí como... Pero creo que falta un poquito más de concientización, que también el COVID lo ha puesto más en clave, ¿no? Como que ya estaba, ya existía el tema, pero creo que la pandemia ha exponenciado más el tema. Creo que hay mucha curiosidad, eh, pero creo que también tenemos que llegar primero a tratar y eso mucho lo hacemos nosotros, ¿no? Desde Polma, como que bajar las tensiones que tenemos, el ruido que tenemos, el día a día nos come mucho, ¿no? Entonces, irlo bajando y decir, bueno, ¿cómo creamos esta concientización? Creo que hay mucho que hacer en esta área. También es cierto que quizás hay algunos que por el mismo tema, por ejemplo, pues está viendo los bancos y los neobancos, las fintech, por presión, también ya empiezan a ver, bueno, aquí quizás hay algo que no veíamos venir antes a todas estas fintechs y neobancos en los bancos tradicionales, bueno, quizás sí valdría la pena invertir, ¿no? Hay como por sectores. Creo que en el sector educativo cada vez se hace más esfuerzo, ya es más común encontrar universidades, ya sea con su futuro de ciudades, con su centro de futuros, ¿no? Al menos tratando de ir poco a poco evangelizar. Y creo que tiene que ser como, ahora sí abren estos tres puntos, ¿no? Es decir, desde el sector público, ¿cómo lo impulsamos? Hay ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, que tienen sus centros y que ya de futuros que empiezan a hacer un poco más de ruido. Entonces, creo que por ahí vale la pena. Y también creo que la academia, que siempre va un poquito más adelante, pareciera que no, pero va un poquito más adelante que la realidad del trabajo, creo que tiene que impulsarlo un poco más, ¿no? Eh, y de nuevo, creo que cada uno es desde su sector y iniciativa, porque al final del día sí depende mucho de, creo yo, sí faltan las capacidades, pero creo que o sea, pues se puede aprender, se puede dar. Creo que falta la apertura dentro de la organización de decir, creo que un buen paso, muy buen paso es entender que la estrategia o cómo creamos nosotros la estrategia, ¿no? Creo que ahí es la conversación clave, ¿no? Es decir, porque pues te vienen diciendo, no, pues yo vengo haciendo estrategia desde hace cuánto tiempo, tengo 30 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es tu estrategia, no? Y ya empiezas a hablar con ellos y te dicen, pues bueno, es que, no sé, a veces se confunde la estrategia con planeación, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, como que, bueno, yo tengo este objetivo en la organización, y dice, bueno, son objetivos, pero el cómo vas a llegar ahí, cómo vas a enamorar a ese usuario, ¿no? Entonces, algunos, pues sí, empiezan a meter un poco de diseño estratégico, un poco así de esto de design thinking, estos jobs to be done, este customer experience, pero hay que de nuevo alzar la mirada y decir, bueno, siempre el ejemplo está siempre decimos con el ejemplo de la carretera, ¿no? O sea, si vas pensando hacia futuro, la estrategia que estás haciendo es en base al camino que ya recorriste, pero no no lo has hecho en base hacia el futuro que viene, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si hay una curva al frente, si hay un peñasco, ¿no? Y si seguimos haciéndolo como decíamos en el pasado, pues a futuro no nos va a resolver ningún problema, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un poco más la mirada, ¿no? Entonces, es mucho, creo que está el tema por ahí, algo suena, siempre llega o te preguntan porque le dijeron, como así como empezó con agilidad, con design thinking, es que ya lo aplican y tal, yo también lo quiero aplicar, pero bueno, vamos de nuevo, siempre recendemos estos cuatro puntos, ¿no? El propósito de la estrategia, la estructura y los sistemas, porque son los que nos dan claridad, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver cómo tú entiendes esa estrategia y ahí es cuando se abre la posibilidad de invitar y decir, pues sí conviene, ¿no? O decir, bueno, si tú quieres estar todo el tiempo detrás de las tendencias, cuando hablas de tendencia, pues ya vamos tarde, si quieres estar ahí,
si no quieres llegar tarde y no quieres ser un meet innovator, pues empieza a invertir en estrategia futuros, porque si no, pues va a estar todo el tiempo a expensas de lo que el mercado hace o dice que hace, ¿no? Entonces, Claro. creo que ya hay una coincidencia fuerte, pero sí creo que tiene que venir de estos tres ámbitos, ¿no? El sector público que ya empieza a vivir de la ciudad en concreto, de la universidad que ya empiezan con sus centros, ir alimentando y decir, bueno, los alumnos ya están siendo conscientes de esto, también pensando a futuro en los chicos, ¿no? Y en la organización, oigan, pues vamos a entrar por la parte estratégica, que al final es algo que les duele mucho a las organizaciones, ¿no? Es algo que te das cuenta que no lo están haciendo bien, o que tienen una gran área de oportunidad, o que no quieren repetir lo mismo, o que no gasten tanto, sino que realmente se enfoquen, ¿no? Y creo que la estrategia de futuros ahí es la que tiene que marcar el norte al final. Perfecto. Buenísimo ahí también esos ejemplos que nos mencionabas sobre ciudades, creo que mencionaste Ciudad de México y Guadalajara, que tenían Ujú, centros de estudios de futuros o de ujú, futuro, sí. y universidades que hasta donde yo sé he escuchado el Tecnológico de Monterrey, justamente ahí con Guillermina Benavides que la entrevistamos, que tienen como un área y centro he escuchado, no sé si hay otros, son los que Sí. más me suenan nomás. Y organizaciones, por ejemplo, como solo si es que se te viene alguna a la mente, como hay alguna organización en México que como que esté liderando la utilización de esto, o no se te viene nada a la mente así como una organización que realmente lo está aplicando. Sí, en concreto creo que no, o sea, como, eh, bueno, empieza ahí también un poquito, me parece que PepsiCo, pero bueno, eso viene, no es que sea mexicana, sino que tiene Claro, ya de Estados Unidos empujando. Es verdad que tiene, en Monterrey, en México, tiene mucha iniciativa, tiene gran parte de Latinoamérica a partir de aquí que va hacia allá. Eh, pero no, Banorte también, aquí creo que empezó un banco a darle un poco de vueltas. Banorte también empieza. Digo, y a nosotros sí, pues también nos ha buscado alguno que otro, por ejemplo, Banregio, que tiene ahí como que ya la entrada. Bueno, bancos son los primeros en que, o hemos visto mucho, que están abiertos a la innovación y están abiertos, bueno, realmente a transformar o así la banca, ¿no? Porque pues ya estamos viendo que claramente se está transformando, ¿no? Pero no, claro, creo que ahora mismo lo que empieza y mucho lo que hay es como déjame saber el tema, ¿no? Déjame saberlo, o déjame también, ¿no? Porque podemos llegar como, bueno, esto nos ha pasado de que, o crear de los webinars como este awareness, o bien sabes que quiero saber del tema, entonces también está saber el tema, o sabes que quiero una consultoría en concreto de ello, y creo que a partir de ahí, como sucede en muchos lados, y al final los seres humanos muchas veces, pues sí tenemos miedo a actuar o ser los primeros, ¿no? Pero digo, bueno, si a través de una consultoría nos ayudas a resolver esto, pues voy a pensarlo para abrir, ¿no? Desde aquí, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que nosotros siempre decimos, al final creo que las consultoras sí tenemos la obligación, obviamente, de resolver problemas y demás, pero al mismo tiempo de ir educando y al mismo tiempo, de nuevo, como que esta cuestión muy humana, es decir, que el dejar o habilitar o dar todas las herramientas para que las personas también piensen o dentro de la organización crean ese motor de cambio, ¿no? Es decir, no, claro. hacerse indispensables no por nuestra consultoría, sino porque ayudamos a habilitar e impulsar, ¿no? Entonces creo que también la medida en la consultoría impulsa eso y también busque como evangelizar y crear digamos, este pensamiento de futuros, dar herramientas para que ellos mismos puedan seguir. Creo que en esa medida también, digamos, veremos el foresight como una cuestión ya del día a día, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos que sembrar nosotros los consultores por ahí. Buenísimo, perfecto, con eso ahí que nos mencionas, como se abre un poco la perspectiva de curiosidad. Podría ser que en Chile, claro, está también similar. A nivel local no hay tantas organizaciones aplicándolos, pero sí hay una curiosidad con esto que tú mencionas, por una parte la pandemia, por otra parte, en el caso de Chile en particular, la crisis social que se sucedió en 2019 y con todo lo que está sucediendo a nivel de convención constituyente, elecciones y incertidumbre en distintos niveles, como mencionábamos, político, económico, medioambiental, entre otros.
está haciendo que justamente más y más personas y organizaciones estén curiosos al menos sobre esto. De hecho, solo por mencionarlo, ayer leí un estudio que le habían hecho a directores de empresas, me parece que ese era aplicado solo a Chile, pero me llamó la atención que preguntaban como cuáles son las habilidades claves que necesitan los directores del futuro, y en eso mencionaban, por ejemplo, la capacidad como de leer señales de cambio. Me llamó mucho la atención, fue como, wow, ya se está percibiendo por lo menos como esa necesidad de ser más perceptivo de las cosas que están ocurriendo en el entorno, más allá de mi organización, por así decirlo, como abrir un poquito más las antenitas. Sí, 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 y eso, de nuevo, eso creo que vale la pena, ¿no? De hecho, nosotros sí nos llegó apenas una organización que está en el sector salud y que, vamos, y que también está interesada en ello, ¿no? Decir, bueno, justo les decíamos que, dicen, no, es que muchos nos dicen, quiero estudiar tendencias que hay y demás. Y dije, bueno, ¿por qué no vas a lo que te va a ayudar a entender las tendencias? Mejor, vamos a la raíz, ¿no? O sea, porque si no, Claro. cada año vamos a empezar, bueno, ahora vamos a hacer una lista y a ver qué va, ¿no? Entonces, creo que, dice, bueno, ¿no te gustaría a ti saber eso con anticipación y que también tú sepas, bueno, a mí es porque pues tendencias pues puede haber muchísimas, ¿no? Para que me impacten a mí, a mi mercado, a mi tipo de cliente, pues tienes, no va a ser una lista general, ¿no? Entonces, creo que también por ahí, pues vale, o sea, ahí se abre también una oportunidad. De nuevo, creo que volvemos a la pregunta del inicio, o sea, el futuro son oportunidades, ¿no? Al final, y por más gris que pueda ser el panorama, creo que hay que hacerlo, ¿no? Es como, podríamos mucho decir, por ejemplo, el caso de que se está viendo con Facebook y Meta, dices, pues Google, pues esto lo vio desde antes, ¿no? O sea, dijo, ¿sabes qué? Voy a poner con Alphabet y no me voy a meter en problemas y cambiar mi nombre y que tal. Pero lo vio venir. Obviamente eso hoy se invierten mucho en pensamientos futuros y seguramente de ahí surgió, ¿no? O sea, cosa que en Facebook también lo hace, pero también con cuestiones muy concretas dices, bueno, esta organización sí está pensando futuro y lo está bajando y lo está haciendo suyo, o esta no simplemente lo está aplicando, porque también a veces puede pasar, que digo, nos pasó hace poquito también con una organización de nuevo de comidas, ¿no? De embutidos, y salió, bueno, pues salió todo, y dijo, bueno, pues hay que aplicarlo, ¿no? Y bueno, no lo aplicaron, y la competencia como al año y medio, justo salió lo que habíamos visto, ¿no? Entonces dices, bueno, dices, ok, es el contraejemplo, pero dices, pues también hay un momento en que decíamos de apertura, ¿no? Es decir, no basta simplemente ver las señales de cambio, sino, bueno, cómo actuamos, ¿no? ¿Cómo lo bajamos? Y es como ahí, en su tiempo me decía Jorge Camacho, ojalá que algún día se pueda juntar la responsabilidad con la estrategia de futuros, porque es ese paso que une, ¿no? Es decir, bueno, ahora esto cómo lo aterrizamos, cómo lo bajamos y ya empezamos a actuar, ¿no? Y a veces si llegamos a una organización y no sabemos cómo juntarnos, o no sabemos cómo crear equipos, o no tenemos muy claro la cuestión de la transparencia, la comunicación, pues va a ser muy difícil que al final lo implementemos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un área de oportunidad de decir, bueno, hay que juntar esta responsabilidad, resolver problemas, acostumbrarnos a escuchar, ¿no? También cómo está ahí la seguridad psicológica de la organización, si se pueden decir las cosas, si podemos ser transparentes, si podemos ser vulnerables, ¿no? Entonces, eso también ayuda, digamos, son como pequeños habilitadores, creo yo, también del pensamiento futuro, así que también se vuelve una realidad, ¿no? Porque si pasa, hoy tenemos todo, esta empresa tiene mucho capital, está elite, pero bueno, también dice, bueno, ¿cómo están nuestros equipos? ¿Cómo está la apertura aquí? ¿No? Porque si no, pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, creo que ahí también vale la pena como unir esos puntos, ¿no? Esa responsabilidad y ese pensamiento, esa perspectiva, ¿no? Sí, ahí me parece fundamental ese punto que toca sobre como la acción, por así decirlo, como esto lo llevamos a la acción y justamente no se queda en un informe de tendencias super mega wow, que llaman la atención y sí está buenísimo, pero después no se hace nada con eso y queda archivado en una carpeta. Es justamente cómo desde esa perspectiva lo logramos llevar a acciones que nos permitan mitigar riesgos y capitalizar oportunidades, un poco ese ejemplo que tú pones como
esta empresa de alimentos, justamente, bueno, cómo capitalizamos esas oportunidades, cómo mitigamos riesgos y cómo trabajamos con las personas para que sean ellas justamente empoderadas las que logren ir llevando a la acción esto y no se quede solamente en una cúpula organizacional, por así decirlo. Así que ahí como la palabra acción o creación me parece fundamental, porque justamente a eso es a lo que queremos llegar, no a hacer un informe muy bonito y mega wow con información del futuro. Sí, exacto. Ahí creo que, de nuevo, o sea, volvemos mucho a la parte humana, ¿no? La parte también, ¿no? Cómo somos, qué nos motiva, porque al final, digo, es algo que todos queremos realizarnos, todo el mundo queremos pertenecer a algo, todo el mundo queremos sentirnos útiles, ¿no? Que sentir también autónomos, también que decir, bueno, hacemos algo con esta vida. Y eso también, pues, cuando llegamos a las organizaciones, pues no cambia, ¿no? Simplemente hay que tenerlas en cuenta. Si, bueno, este equipo está teniendo o no una meta clara, ¿no? Qué cosas sí les dejo hacer y qué cosas no les dejo hacer. Entonces, está muy claro eso, ¿no? Entonces, de nuevo ahí la antropología creo que ayuda también muchísimo, ¿no? No, buenísimo. Hoy ya estamos llegando al final del programa, pero para ir cerrando ahí, no sé si te gustaría compartir alguna última reflexión para cerrar con la audiencia. Ahí contarles también que Luis tiene una iniciativa en la que colaboro de Polymath, que pueden buscar también en Google, y también el podcast Reinventándonos, que es buenísimo, y también hay a nivel organizacional distintos insights y provocaciones para que puedan explorar. Sí, no, muchas gracias. O sea, gracias. Pues sí, o sea, que nos busquen ahí en Reinventándonos, en Polymath también, ahí estamos, como haciendo este back office de innovación, o buscando crear estas organizaciones ambidiestras, ¿no? Que decimos, con una mano resuelven los problemas de hoy y con otra mano resuelve el problema del futuro, ¿no? Traemos, digamos, el futuro al presente, ¿no? Tratando de anticiparnos a él. Y luego creo que hay algo que a mí me emociona mucho también del futuro, es que vuelve como y creo que esto ayuda muchísimo, ¿no? A las organizaciones ser muy auténticos, muy transparentes, ¿no? Creo que el futuro tiene que ser así, ¿no? El futuro tiene que ser algo muy, pues muy sencillo, ¿no? Desde la explicación, desde la forma en el trato, ¿no? O sea, creo que eso va a ser algo que no tiene, ¿no? También me gusta mucho eso del pensamiento sistémico, esos 3 puntos, porque es algo que no va a pasar de moda, ¿no? Es algo que se va a mantener y es algo necesario, ¿no? Entonces, también yo que le invitaría a la audiencia a eso, ¿no? O sea, sí, también buscar cosas nuevas que se van aprendiendo. Seguramente la ciencia de datos va a dar mucho, seguramente toda la transformación digital va a dar un montón, la inteligencia artificial, pero que también busquen cosas que digamos, que les ayuden a conocerse y también cosas que les ayuden a conectar y estar siempre como que, bueno, ¿y qué más, no? Porque creo que también el futuro le podemos traducir a eso y al ser humano siempre se pregunte, ¿y qué más, no? O sea, ¿qué más sigue, no? Y esa pregunta que nos va a tener curiosos siempre nos va justo a lo que obedece el tema de este podcast, que es explorar el futuro, ¿no? El ¿y qué más? Siempre nos va a llevar. Sí, bueno, hay algo más, o sea, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué tal y tal, ¿no? Entonces, creo que les invitaría a eso, ¿no? A que siempre fueran, y que más, no que estén inconformes, pero sinceramente, pero siempre tener esta mentalidad del podcast, ¿no? De explorador, porque es lo que nos va a mantener vivos y es lo que al final, el día en que pensemos que ya está esta organización o el día en que decimos, bueno, ya estoy, ese día vamos a dejar de vivir un poquito, ¿no? Entonces, siempre pregúntense eso y qué más. Genial, ahí muchas gracias ahí por ese último mensaje y agradecerte nuevamente la participación, levantarte temprano para participar, porque sabíamos que ya eran las 7:30 de la mañana, si no me equivoco. Así que muchas gracias por esa energía para participar y predisposición a explorar, como bien dices tú, a preguntarnos ¿y qué más? Pues muchas gracias, Laura, por la invitación y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos pronto, que estés muy bien. Eso, igual, abrazo, y a la audiencia vamos a ir a una pequeña pausa musical como siempre y volvemos para el cierre. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.